Buenas noches, mis hermanos, que Dios les bendiga. Deseo que Dios les bendiga en este momento. Quiero dar las gracias al Señor por darme la oportunidad de poder participar en esta transmisión. Me da la honra de predicar su palabra. Así que, para dar comienzo, le vamos a dar lectura al mensaje para esta noche. Y lo vamos a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El mensaje, para que ustedes lo busquen en su casa, se encuentra en la segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 1 en adelante, unos versículos con la ayuda del Señor. Les reitero, se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 en adelante, mis hermanos. Y el mensaje dice así: un buen soldado de Jesucristo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Amén. Que el Señor bendiga hasta estos versículos que hemos dado lectura. Vamos a hacer una pequeña oración para que Dios nos dé la gracia, me dé la gracia a mí como predicador por misericordia para poder hablar de la palabra del Señor. Y a usted que está escuchando también para poder recibir. Le voy a invitar que usted incline su rostro en reverencia a Dios y hacemos una pequeña oración. Señor bendito Dios, aquí estamos, Padre, delante de tu presencia. Te queremos dar las gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por la oportunidad que nos da de poder hablar de tu palabra, Señor. Por la tranquilidad, la paz que vivimos en estos tiempos al predicar tu palabra. Sabemos que en tiempo antiguo, Señor, muchos tenían dificultades para hacerlo, pero tú ahora nos das esta posibilidad de poder ser instrumento en tus manos. Te rogamos que usted me dé la gracia por misericordia como predicador para poder hablar de ellas, a los hermanos que están viendo este video, puedan recibir de tu palabra y sea de bendición para sus casas, su familia y su vida personalmente. Te damos las gracias y te rogamos que usted bendiga este mensaje, Señor, y este momento que es tan importante para la vida del cristiano. Te rogamos que usted sea tomando dominio de cada uno de nosotros que participamos en este servicio, Señor. Te lo rogamos, te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Y acá vemos, mis hermanos, como este varón, el apóstol Pablo, le enseña a uno de sus discípulos, si bien lo podemos nombrar así, algunos de sus enseñados, que es Timoteo, le enseñaba cómo debía dirigirse o cómo debía actuar como cristiano. Podemos ver que Timoteo era un varón joven, pero a Dios no le importó esa corta edad que tenía este varón para entregar ciertas responsabilidades. Porque a veces cometemos el error nosotros de pensar y decir que somos muy jóvenes, no llevamos mucho tiempo en el Evangelio, o no estamos capacitados para hacer tal y tal cosa. Pero déjeme decirle, hermano, que si el Señor
algún instrumento, para entregarle alguna responsabilidad, es porque Dios quiere obrar con usted. No es que nosotros tengamos la capacidad o la inteligencia, sino que Dios, por misericordia, nos da de su gracia para poder servirle a Él en lo que Él quiere que hagamos. Y acá el apóstol Pablo le encargaba a Timoteo y le decía: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea que el apóstol Pablo estaba consciente que él había hecho la voluntad del Señor y tenía ejemplo por misericordia para poder ponerse como ejemplo de que Dios hace la obra en el hombre. No por la capacidad humana, sino que porque Dios transforma los corazones. Dios transformó el corazón de este varón Pablo. Si usted bien sabe, el apóstol Pablo fue un hombre perseguidor de la iglesia, que estaba en contra del evangelio, en contra de los instrumentos que predicaban la palabra de Dios. Es más, dice él mismo, relata que él consintió la muerte de Esteban, aquel varón instrumento en las manos de Dios. Pero para que usted sepa que Dios es amor, llegó el momento que Dios lo llamó a sus caminos a este varón, el apóstol Pablo, y le enseñó los grandes misterios que tiene el evangelio de Jesucristo, mis hermanos, que no es una religión más, porque el Señor dice que aquella religión que no cambia al hombre, tal religión es vana. En cambio, nosotros estamos viviendo en estos tiempos, por misericordia, este evangelio de poder, de transformación del hombre. Lo podemos ver en el apóstol Pablo, que en vez de perseguir a la iglesia, ahora predicaba el evangelio de Jesucristo. Le predicaba a los gentiles, le tendría que haber dicho que se humillaran al Señor, que Dios cambia los corazones. Entonces, mis hermanos, qué importante que es poder predicar con el testimonio propio. El Señor muchas veces nos ha enseñado a través de nuestros pastores, por misericordia, que en nuestro testimonio lo hagamos valer. Y nunca miremos menos lo que Dios hace con nuestras vidas. Porque eso nos sirve para enseñar, como este varón, el apóstol Pablo: así como has oído de mí, nosotros podemos decirle a aquel hermano, a aquella hermana, al vecino: mire, si Dios hizo esto conmigo, ¿cómo no lo va a hacer con usted si también Dios le ama? Permita el Señor que nosotros tengamos esa valentía que tuvo el apóstol Pablo, de dar la cara como cristiano, por así decir, y decir: ahora yo predico el evangelio de Jesús. De no avergonzarnos, mis hermanos, de que somos cristianos por misericordia. Porque hay momentos que llegan y preguntan: ¿vos sos evangélico o vos vas a la iglesia? Y por ahí a la persona como que le da vergüenza. Pero el apóstol Pablo nos enseña y dice: así como has oído de mí, esto encarga a hombres idóneos que también enseñan a los demás. Entonces, que Dios nos ayude a cada uno de nosotros, mis hermanos, porque lo que le encargaba, que sea un buen soldado de Jesucristo. Nosotros en estos tiempos somos soldados de Jesucristo por misericordia. ¿Por qué? Porque vamos a batallar, vamos a luchar para predicar el evangelio. Pero esto no es que vamos a hacer disturbios, que vamos a hacer alboroto, no. Vamos a interceder, vamos a pedir por misericordia ante el Padre, que Dios haga la obra en aquel que está necesitando. Que Dios tome el corazón de aquel varón que está perdido, aquel varón que tiene malas ideas. Así vamos a batallar nosotros. Por eso dice el Señor en su palabra: tú pues sufre penalidades, dice, como buen soldado de Jesucristo. Porque no es que vamos a vivir de rosa en rosa, como quien dice. En el evangelio vamos a tener pruebas, vamos a tener lucha. En algún momento se va a enfermar. Va a llegar algún momento que va a tener necesidades materiales, que su alma se va a afligir.
Pero dice el Señor acá en su palabra que nosotros debemos sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. O sea que el soldado no va a la guerra de picnic, no va de vacaciones, sino que va a sufrir frío, va a pasar necesidad, va a tener miedo en alguna ocasión, como también nosotros lo hemos tenido en algún momento de nuestras vidas. Hemos padecido miedo, dudas si estará o no el Señor con nosotros. Pero usted debe tener siempre, como el apóstol Pablo, así como has oído de mí, así como por misericordia he dado testimonio, yo también voy a dar testimonio del poder de Dios. Porque usted no sabe en la necesidad que hay en el otro, mi hermano. Y para que usted no decaiga en el Evangelio en estos tiempos que no estamos participando en la iglesia, no estamos... pero eso no importa, porque el Evangelio no se tiene que detener en nuestra vida. Porque la primera iglesia somos nosotros. Y Dios quiere obrar en nuestras vidas. Y Él dice que Él no va a morar en los templos hechos por hombres, sino Él va a morar en los templos de carne, que somos nosotros por misericordia en nuestro corazón. Entonces que así sea la voluntad del Señor. Que nosotros militemos, que nosotros suframos penalidades, pero como un buen soldado de Jesucristo. ¿Tendremos necesidad? Sí, no importa, Señor, pero acá estoy. Por misericordia hemos podido ver varios testimonios así que han hermanos y jóvenes, gente adulta que ha tenido la 1001, pero su fe siempre estuvo puesta en el Señor. Hoy no tengo, pero mañana Dios proveerá. Hoy estoy sufriendo, pero yo sé que Dios me da la calma. Entonces, querido hermano, usted hermana que está sufriendo, que está desesperada, ponga la fe en Jesucristo y póngase en el papel de militante, en este rol de buen soldado de Jesucristo, de que usted siendo soldado no va a vivir de gloria en gloria, va a tener que luchar, va a tener que batallar contra el enemigo, va a tener que enfrentarse muchas veces cara a cara con el enemigo. Pero dice el Señor que nuestra guerra no va a ser contra carne ni sangre, sino que va a ser contra principados y potestades, contra los malos pensamientos que vienen a su mente muchas veces, de decir, yo ya no sirvo para el Evangelio. Con esos malos pensamientos de decir que Dios no le escucha su oración, de que Dios no le quiere responder su petición. Ahí tiene que luchar el buen soldado de Jesucristo. Con la enfermedad, mis hermanos, las enfermedades no son potestades que atacan a nuestro cuerpo. Los malos pensamientos, el desgano, el desánimo espiritual. ¿Para qué voy a insistir si ya la iglesia todavía no se abre? No, mis hermanos, usted puede alabar y bendecir el nombre de Dios en su casa, en su trabajo, donde ande paseando por ahí, en vez de muchas veces darle lugar a los pensamientos que no le agradan a Dios. Podemos elevar una alabanza, una súplica al Señor y decir que Dios está con nosotros donde quiera que vayamos. ¿O usted no lo cree eso? Déjeme llevarle a su memoria Jonás. ¿O no estuvo en las profundidades Jonás del mar? Y encima de eso estuvo en el interior de un gran pez, dice la palabra del Señor. Pero ¿qué hizo este varón? Ahí dentro de ese pez y en las profundidades del mar clamó a Dios. Y Dios le oyó. ¿No nos va a escuchar a nosotros? Que Él murió también por cada uno de nosotros. Que Él intercedió ante el Padre y aún intercede ante el Padre por nuestras vidas. Que Dios tenga misericordia de nosotros, mis hermanos. Dice el Señor, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Nosotros no debemos hacer negocios para agradarle a los hombres terrenales. Que nuestra vida esté escondida en Cristo el Señor. Que donde vayamos, donde estemos, vivamos para agradar a Dios. Ahí está el secreto, mis hermanos, que muchas veces nosotros le damos más importancia al qué dirá mi vecino, qué dirá mi familiar,
a qué dice mi pariente, a qué dice mi papá o mi mamá, o a qué dicen mis hijos. Porque hay padres de familia que por vergüenza, por no tener problemas con sus hijos, dejan de lado el Evangelio, y no. Dice el Señor que nosotros debemos enredarnos en los negocios de nuestros padres, porque ahí es donde nos conviene estar. Como dijo aquel varón, nuestro Señor Jesucristo, siendo un niño, en los negocios de mi Padre me conviene estar. Entonces, que Dios le bendiga a usted, mi querido hermano, y podamos ser un buen soldado de Jesucristo. Para no entrar en duda, mis hermanos, nosotros siempre debemos estar dispuestos a la voluntad del Señor. Debemos tratar de entender lo que Dios quiere en nuestras vidas. Debemos mentalizarnos siempre que el Evangelio no siempre va a ser de rosa en rosa. Vamos a padecer si Jesucristo padeció. Sufrió desprecio, sufrió la burla, tuvo necesidad, mis hermanos, y no la vamos a tener nosotros que somos pecadores. ¿O somos superiores a Jesucristo nosotros? No. Dios nos libre de pensar así, mis hermanos, de que nunca debemos tener necesidad. Dios nos libre. Que si hay necesidad, digamos, hoy tengo necesidad, pero la voy a pasar tomados de la mano del Señor. Entonces, que así sean nuestras vidas, mis hermanos. Vamos a leer una referencia que se encuentra en Lucas, capítulo 13, versículo 24. Vamos a leer en el nombre del Señor, mis hermanos. Y dice así: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Así nos dice el Señor. O sea que el Evangelio, mis hermanos, es sacrificio. Es que debemos esforzarnos nosotros. En todos los sentidos, mis hermanos. Yo siempre, por misericordia de Dios, me he dado esa idea de que el trato de Dios con el hombre es 50 y 50. Si yo quiero que Dios haga una obra en mi vida, está bien. El trato va a ser 50 y 50. O sea, 50% va a poner Dios de su parte y yo la otra mitad la debo poner para que sea la obra completa. Entonces, que así Dios obre en nuestras vidas, mis hermanos. Y Dios termine la obra y nosotros el día de mañana, que ahora estamos afligidos, angustiados, mañana podamos alabar el nombre del Señor porque hemos pasado la tempestad. Que así sea la voluntad del Señor siempre, mis hermanos. De que Él nos manda que nosotros suframos penalidades como buen soldado de Jesucristo. Que no nos creamos que nunca vamos a tener necesidad, sí la vamos a tener. Que no creamos que nunca vamos a tener que tomar una decisión difícil, sí la vamos a tener que tomar. O que no creamos que nunca vamos a tener que aceptar algo que quizás nosotros apreciamos mucho, pero la voluntad de Dios, que dejemos eso, tenemos que aceptar porque es la voluntad de Dios. Muchas veces pasa eso y por eso sufre el hombre. Digo hombre, digo también mujer, de que nos aferramos a lo terrenal y dejamos de lado el amor de Dios. Y Dios quiere que nosotros nos esforcemos a entrar por la puerta angosta. Porque el día de mañana muchos van a querer entrar al reino de los cielos. Y Dios va a decir: el día tanto te enseñé que hicieras esto, el día tanto te encargué que dejaras esto, y no lo has hecho. Y no vamos a tener la entrada al reino de los cielos. Esa es la sustancia del Evangelio. No es vivir feliz solamente, no es tenerlo todo en la tierra, no. Lo ideal y la sustancia del Evangelio es la salvación de nuestras almas. Porque por eso pagó el precio Jesús en la cruz, para perdón de nuestros pecados. Y una vez perdonados nuestros pecados, mis hermanos, nosotros tengamos el acceso a la salvación de nuestras almas. Que Dios les bendiga a usted, mis hermanos, y pueda estar entendiendo lo que Dios quiere de nuestras vidas, mis hermanos. Otra referencia, para ya ir terminando con la ayuda del Señor, vamos a leer en Isaías, capítulo 35, versículo 4. Y le vamos a lectura en el nombre del Señor. Dice así: decid a lo de corazón apocaos, esforzaos. Miren la bendita palabra del Señor. Esforzaos, no temáis,
He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Qué promesa más grande, mis hermanos. Y muchas veces nos quejamos porque no queremos tener necesidad. Muchas veces renegamos porque padecemos una enfermedad o porque estamos cansados. Y Dios dice, decirle a aquellos de corazón apocado y esforzados, no temáis aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, dice. Y es más, dice, Dios mismo vendrá y os salvará. Ahí está la recompensa, mis hermanos, de su sufrimiento, de que muchas veces le damos mucho auge a esas cosas. Y yo estoy triste de que nadie me quiere, de que aquel me miró mal o aquel no me saluda. Dios dice que tengamos paciencia y que nos esforcemos. Porque Él nos va a retribuir, mis hermanos, Dios nos va a pagar. Estos trabajos que hacemos por el Evangelio no va a quedar en vano. Dios el día de mañana nos va a pagar. Ese esfuerzo que usted hace para hacer una oración, ese esfuerzo que quizás muchas veces en contra de su voluntad hace para elevar una alabanza al Señor o para predicar el Evangelio, Dios se lo va a pagar el día de mañana. Entonces permítame decirle, mis hermanos, adelante, mucho ánimo en el nombre del Señor. No se detenga, no se decaiga, no se enrede en los negocios de esta tierra. Porque Dios el día de mañana va a venir y Él va a traer retribución, tanto a aquellos que han trabajado en la obra del Señor, como también a aquellos que han hecho oídos sordos a la palabra de Dios. Porque Él es un Dios justo. No le va a pagar a aquel que hizo daño con buenas dádivas, sino que le va a pagar conforme ha obrado a la voluntad del Señor. Entonces, si usted se esfuerza, se sacrifica, si usted lucha por la salvación de su alma, el día de mañana Dios le va a pagar y va a gozar de su esfuerzo. Como dice la palabra del Señor, el labrador, para disfrutar de su fruto, primero tiene que regar, tiene que sembrar, tiene que limpiar las semillas, tantas cosas, mis hermanos, todo un proceso. Y en el tiempo de la cosecha, ahí disfruta de lo que ha cosechado. Entonces, así mismo el Evangelio. Ahora quizás estamos sembrando, quizás estemos regando, quizás estemos limpiando, y mañana, cuando sea el tiempo de la cosecha, vamos a recibir nuestra paga. Por eso le digo que Dios paga conforme hayamos obrado en nuestras vidas en esta tierra. Entonces, que Dios les bendiga a usted, mi querido hermano y querida hermana. Sepa que si usted es un buen soldado de Jesucristo, Dios le va a pagar. Dios le va a retribuir con bendiciones. Dios le va a hacer saber que Él está con usted y está conmigo por misericordia. Porque muchas veces lo ha demostrado. Podemos decir que hemos pasado necesidad, hemos tenido dificultades, hemos sufrido desprecio quizás muchas veces, pero ahí la mano del Señor siempre ha estado. Y no es que seamos perfectos, mis hermanos, sino que muchas veces también nos hemos equivocado, porque somos humanos. Pero ahí ha estado la fidelidad del Señor, dándonos el ánimo para volver a levantarnos, sacudirnos el polvo del golpe que nos dimos, y nos invitó a seguir adelante. Porque ¿qué quiere el Señor? Que seamos buenos soldados de Jesucristo. Entonces, que Dios bendiga esta su palabra, Dios le bendiga a usted que ha escuchado. Le voy a invitar que usted ore. Junto conmigo me acompañe en esta oración para que Dios confirme su palabra en nuestras vidas, mis hermanos. Eterno Dios, te damos las gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu deseo hacia nuestras vidas. Por instarnos a que seamos buenos soldados tuyos, Señor. Que suframos muchas veces, que padezcamos, que tengamos necesidades. Pero lo que tú nos encargabas, que nuestra vida sea tomada de tu mano. Que vengan vientos, lluvia, pero podamos pasarlo tomado de tu mano, Señor. Porque el día de mañana, como dice tu palabra y esa promesa que leímos, tú vas a venir con retribución, con pago. Y tú mismo vas a venir y nos vas a salvar, Señor.
Danos la fuerza y la voluntad, Señor, para que el día de mañana, cuando tú vengas a buscar a tu pueblo, nosotros podamos volar hacia tu encuentro, Señor, y poder decir: heme aquí, Señor. Hemos cumplido nuestra labor. Te damos las gracias por permitirnos conocer este Evangelio, por permitirnos escuchar tu palabra, Señor, y te rogamos que tú la bendigas para que sea de mucha bendición para aquel hermano que quizá está pasando necesidad, esté pasando una enfermedad, esté con el ánimo decaído. Señor, tú le des fuerza, tú le des ánimo, Señor, así como muchas veces nos has dado a nosotros para poder seguir adelante, como se la diste a tus discípulos, como se la diste, Señor, a los profetas en el tiempo antiguo. Asimismo, tú fortalécenos siempre, Señor, para nunca desfallecer, Señor, y seguir adelante en tus caminos. Te damos las gracias y te rogamos que usted bendiga esta su palabra, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Muy bien, mis hermanos, que Dios les bendiga. Me despido de mi parte. Que Dios bendiga este trabajo que hemos hecho por misericordia, y espero que el mensaje sea de mucha bendición para usted. El Señor les bendiga, mis hermanos.